Muy buen día, estamos en el programa Vamos a Conversar. Les saluda Linda Eva Cerrato a través del canal de la Cultura de la Máxima Casa de Estudios. El día de hoy estaremos conversando acerca del contexto actual de salud en el país y el proyecto multidisciplinario de investigación y servicio. El día de hoy este interesante tema estará abordado por nuestros panelistas, la doctora Adrián Paine, antropóloga, el universitario Brian Martín Erazo, estudiante de la carrera de Medicina, el universitario Gilberto Ariel Ramírez, estudiante de la carrera de Medicina, y la universitaria Tirsa Viera, estudiante de la carrera de Enfermería. Comenzando, últimamente en el país, pues la situación de salud ha tenido un amplio debate. Doctora Adrián Paine, ¿nos podría hablar al respecto? ¿Cuáles son nuestros retos y hacia dónde nos dirigimos? Sí, gracias, Linda Eva, muy buenas. El contexto actual de la medicina y de la salud en Honduras es uno que realmente es definido por la privatización, por el neoliberalismo, y eso es ya desde hace más de 2 décadas. ¿Qué significa eso? Pues significa que los hospitales públicos ya cada vez tienen menos recursos porque los recursos van dirigidos hacia los hospitales privados, pero la mayoría de la población no tiene acceso a acceder a los servicios de los hospitales privados, y mientras la población, cambia la idea de la salud, del servicio de la salud, de ser un derecho humano a ser un derecho de los ricos. Y pues eso afecta a todos porque imposibilita que haya realmente una atención primaria de salud, porque es por el dinero que tienen que practicar los médicos y las enfermeras, aunque no quieran, porque así lo define el sistema. Imposibilita que la gente vaya al hospital hasta que tengan alguna situación grave. Y pues eso es un grave problema, y también está basada en el hecho de que hay quienes benefician de la enfermedad. Por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio, ha imposibilitado que la gente tenga acceso a las medicinas genéricas. Eso implica que el costo es mucho mayor para que la gente tenga los medicamentos que necesitan, pero los mismos dueños de periódicos aquí en Honduras, quienes están diariamente quejándose de la calidad del hospital pública, de los hospitales públicos, son la gente que tienen grandes compañías de farmacéuticos. O sea, está patas arriba el sistema, y es el mismo sistema que tenemos en Estados Unidos, mi país, y en muchos países de América Latina, pero no tiene que ser así. Es posible hacer un sistema de salud gratuito y universal que realmente se enfoca en la APS, y muchos países, incluso países pobres como Cuba, han demostrado eso, que pueden bajar los índices de enfermedad utilizando un modelo basado en justicia y derechos humanos y no en el dinero. Realmente, últimamente, pues el tema de APS ha tenido un amplio debate, un gran auge, pues en estos últimos tiempos. En sí, ¿cuál es la diferencia entre el sistema de salud actual de nuestro país y el APS? Muy buen día, Linda. Gracias por este espacio. Es muy importante tener este tipo de discusiones que casi no se dan hoy en día sobre el sistema de salud, su problemática, y en esa visión enfocada en APS, que casi no se tiene bien el contexto de qué es, porque más allá de hacer una diferenciación, vemos que en el proceso histórico que se desarrolló APS, porque eso sí lo tenemos que dejar claro ahí para los que nos están viendo hoy, es que APS no es algo que nace hoy o hace 5 años aquí en Honduras, sino que es algo que nace ya hace más de 40 años, porque muchas veces, como lo han venido promocionando ahorita, lo han puesto como que es algo nuevo. Pero APS nace de esos mismos vicios que se dan en el mismo sistema de salud, ese patrón a nivel no solo aquí, sino mundial, como lo mencionaba la doctora Adrián, que tenemos la falta de cobertura, la inequidad en el acceso, etcétera. Entonces, APS nace todo este marco conceptual y marco luego ya aplicado,
debido a todos estos problemas. Entonces la diferenciación que se hace sí es bastante radical en ese sentido, porque trata de superar todos estos problemas. Los valores que encierra APS son de justicia social, participación es uno de los ejes muy importantes que tiene, también la cobertura universal que promulga, pero no solo son valores que, vamos a tener como algo escrito, sino que también en la ejecución estamos viendo que están pasando en la implementación que ya se tiene la experiencia en los otros países con APS. Luego, para poder entender mejor estas características propias que tiene la APS, lo podemos dividir en varios niveles, porque lo podemos dividir a un nivel de sistema, porque la APS hay que verlo como un eje a nivel de todo el sistema, porque a veces se comete ese error de que solo lo vemos como en un ejemplo aislado en una comunidad, como está ocurriendo actualmente en el país, que son comunidades que están haciendo los esfuerzos ellos mismos, aún a veces en un principio sin apoyo del gobierno. Entonces, para que funcione se ha visto que tiene que ser algo más a nivel de sistema. Entonces tiene esa característica importante que promulga la integración y un enfoque más holista, ¿sí? No que veamos todo fragmentado como actualmente, tanto en los recursos, vemos, como decía la doctora Joan, que aquí no está claro todavía el debate público-privado, lo vemos en la inversión de salud, que aún está como 50-50, sino que está bastante fragmentado. Tenemos un sistema de seguro social que no está integrado con la Secretaría de Salud como tal, completamente, a diferencia de países como Costa Rica, que ya tienen la atención primaria en salud como uno de sus ejes fundamentales transversalmente en su sistema de salud, ya tienen esta unidad. Otro eje importante, otra característica importante que se diferencia bastante de APS con otros tipos de modelos es la participación comunitaria. Y dentro de esta participación comunitaria también está todo el proceso de descentralización del sistema de salud, descentralización tanto del poder, de quienes van a dirigir los procesos para hacerlos más eficientes, como descentralización de los recursos como tal económicos para poder eficientar esto. Y otro también es ya a nivel de la atención que se le da al paciente. Eso ya era a nivel más global, pero las características importantes a nivel de atención es que, como dice, atención primaria en salud nace de ese concepto de la primera cercanía que va a tener el paciente con la atención al sistema de salud. Entonces, ¿cómo va a ser Según atención, como lo tenemos ahorita, es que tenemos un modelo curativo, que el paciente viene al hospital. Atención primaria en salud promulga que la atención sanitaria debería ser lo más cercana posible a donde el paciente está conviviendo, a donde el paciente está en su ambiente, en su ambiente laboral, en su ambiente de la vivienda, etcétera. Entonces, esto es algo bastante importante porque también promulga la desviación de los recursos hacia todo este sistema preventivo. La OMS ahora ya dice hasta qué porcentaje tiene que ser hacia un sistema preventivo que pone un 70% y aquí tenemos algo totalmente inverso en ese sentido. Y entonces, en una primera etapa tiene que ser APS como una reforma total al sistema de salud que se embandere de una cobertura universal, el derecho a la salud como un derecho humano, el cambio total de todas las políticas públicas y no como algo aislado. En el sistema de salud actual se ve que hay mucha exclusión social. Doctora Adrián Payne, ¿podría ampliarnos algo sobre esto? Sí, pues hay mucha exclusión social en cualquier sistema neoliberalizado donde se rige por dinero. Para empezar, los pobres son excluidos, son discriminados, tienen muy poco acceso a la salud y cuando lleguen, por ejemplo, al hospital, escuela, pues a veces no hay camas, no hay recursos, no hay medicinas. Eso es una forma de exclusión que sufre pues la mayoría de la población de Honduras, pero hay poblaciones y regiones que son aún más excluidas. Podemos incluir aquí las comunidades indígenas, como los tolupanes, por ejemplo, que viven en una pobreza extremada, y también regiones, o sea, gente como los misquitos, la gente que ha sido históricamente excluida geográficamente y también por cierto racismo estructural e histórico de parte del gobierno hondureño. Entre esos pueblos se incluye el pueblo garífuna, que vive en la zona de la costa y
pues que nunca ha gozado de una justicia social, digamos, en cuanto a servicios públicos, ya sea de infraestructura, de educación y mucho menos de salud. Hay mucha gente, o sea, en toda la costa, digamos la zona pues sí, toda la costa norte, que para llegar a un hospital, antes de que se fundió el primer hospital Garífuna en Siriboya, para llegar a un hospital tenían que viajar tal vez un día entero con el enfermo en una hamaca, y en el transcurso de ese día ya se ha muerto un paciente enfermo. Eso pues no solo es un accidente, sino que también va junto con una política de exclusión que enferma a la gente, gente noble, gente que merece una salud como derecho humano. Bueno, y estas condiciones de estas, ¿cómo es que se llama?, comunidades más aisladas aún, que ya es una exclusión extrema, pues se han visto obligadas a buscar métodos alternativos, y nosotros tuvimos un ejemplo muy interesante en ese sentido. No sé si nos puedes compartir un poco, Tirsa. Okay, bueno, sí, tengo entendido que en varios lugares también se está aplicando lo que APS, pero realmente como mi carrera de enfermería sí nos dan la teoría de qué es APS o cómo se practicaría la APS, pero realmente no hemos tenido esa vivencia de qué es APS hasta que vamos al servicio social. Y entonces esta vivencia que tuvimos de este proyecto en Siriboya fue una etapa donde pudimos aprender realmente cómo se aplica APS. Entonces sé que la mayoría de los que participamos fue la primera vez que pudimos tener una cercanía de realmente qué es APS, porque sí sabemos el concepto, sí sabemos cómo se debería de aplicar, pero no sabemos realmente cómo es, porque no lo hemos vivido. Bueno, se sabe de que en nuestro país hay muchas zonas donde hay exclusión social. Una de ellas es en la zona norte, donde hay una comunidad muy peculiar llamada Siriboya, que es una tribu garífuna, la cual ha sumado fuerzas para poder mejorar su sistema de salud. Gilberto, ¿nos podrías ampliar sobre la experiencia que ustedes tuvieron en esa comunidad? Bueno, Eva, en este caso, esta experiencia que nosotros como estudiantes tuvimos, creo yo que ha marcado la diferencia en lo que vamos a hacer de aquí en adelante, porque en lo personal, hace 5 años cuando llevé la clase de Introducción a la Salud Pública, fue la primera vez que yo escuché sobre el concepto de atención primaria en salud. Entonces, era que leí un artículo de hace más de 20 años de cómo se implementaba este sistema en Canadá, y yo me preguntaba por qué aquí en Honduras no se daba. Entonces, inocentemente yo me lo preguntaba. Pasaron otros 5 años durante mi carrera y yo no tuve la oportunidad de volver a saber de esto en práctica, porque nos dedicamos a hacer otro tipo de temas, a tocar otro tipo de temas que son básicos en nuestra profesión, pero hasta en esta oportunidad es cuando tuvimos la capacidad de implementar, de aprender APS. Entonces, y nos damos cuenta de cómo también esa pequeña comunidad se han empoderado de su sistema de salud, de cómo ellos han implementado el APS, y ellos de sus manos, con su sudor, han construido un hospital por iniciativa de profesionales de la salud, por un grupo de médicos y enfermeras, pero los pobladores se han encargado de juntar sus manos y construir este hospital, y así ya no se exponen al riesgo social que mencionaba la doctora, de poblaciones tan lejanas que tenían que pasar horas y horas para poder llegar a un hospital que les diera atención y que les dieran algún tipo de medicamentos que les ayudara. Entonces vemos cómo la salud se vuelve un concepto apropiado de los pobladores, y cómo con voluntad y con gestión se pueden realizar. Entonces, hasta cierto punto, creo yo que siempre nos preguntamos por qué casos tan aislados, pero dentro de nuestra nación se han realizado este tipo de actividades, y por qué con la infraestructura que tiene el Estado no se ha planteado un proyecto transversal que defina ya un cambio en nuestro sistema de salud. Realmente es digno de admirar como una pequeña comunidad ubicada en el departamento de Colón, como es Siriboya, que es una tribu pues garífuna, en el cual le faltan muchas necesidades básicas, han sumado fuerzas para crear este hospital y
y pues lo ideal es que diferentes comunidades se ven beneficiadas, ya que ellos pueden acudir a este hospital, tener su servicio de salud completamente gratuito. Y es digno de admirar, y lo ideal sería que diferentes comunidades tomen este ejemplo para poder seguir adelante. Es momento de hacer una breve pausa. En el siguiente bloque vamos a ahondar más sobre este interesante tema, sobre la comunidad de Siriboya, en el cual van a ser partícipes los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Continúe con nuestra sintonía. Mira la pizarra, mira la maestra, la palabra, mira niños en la escuela, la maestra, niños en la escuela, niños mira en la ventana, mira cómo crece el muro, los ladrillos que construye, ¿quién construye los ladrillos? ¿Quién construye los ladrillos? ¿Quién? 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 Mira más allá de la pared, no hay alegría, el barro, el agua sucia, pesa, duele, siente cómo duele, es cuando pesa el barro, el agua sucia, el trabajo mal, el agua sucia, mal, lejos, cerca, lejos, siente cómo duele, lejos, cerca, lejos. Mira, escucha, suena la campana, la alegría, el juego, se oyen risas, cantos, fuego, cerca, lejos, cerca, cantos, juegos. Cambia la mirada, no dejes de ver, de sentir a dónde va, tu mirada más allá del muro, ¿a dónde va? El futuro, ¿a dónde va? Deja que tu mirada descubra. Mira al otro lado, mira al otro, mira al otro, mira al otro, mira a los dos lados. Juegos, oyen risas, cantos, fuegos, cerca, lejos, cerca, cantos, juegos. Cambia la mirada, no dejes de ver, de sentir a dónde va, tu mirada más allá del muro, ¿a dónde va? Regresamos de una breve pausa. En este su programa vamos a conversar, continuando con este interesante tema, contexto de salud actual en el país y la iniciativa multidisciplinaria de investigación y servicio. Tenemos entendido que se tuvo un intercambio científico-cultural en esta digna comunidad como es Siriboya. ¿Nos podrías ampliar, Tirsa, acerca de la experiencia que tuviste? Sí, bueno, realmente ese viaje todo comenzó en el parqueo de la universidad. Fue donde primera vez la carrera de medicina y enfermería coincidían por primera vez. Ahí fue donde nos conocimos y empezamos a hablar y a conversar. Realmente fue un viaje bastante largo, durante 2 días. El clima estaba bastante pesado, pero eso no fue obstáculo para poder nosotros llegar hasta Siriboya. Cuando nosotros llegamos a Siriboya fue realmente un paraíso escondido, pudimos descubrir cosas que realmente nosotros no habíamos conocido. Al llegar allá, toda su población nos tenía una bienvenida muy amena, fue un tiempo muy bonito, pudimos compartir, pudimos tener una experiencia de compartimiento en el hospital. Pudimos compartir con los médicos, con los pacientes, entonces fue realmente una experiencia inolvidable. También pudimos tener la dicha de poder tener un poco más conocimiento de cómo ellos aplican APS. Pudimos ir a tener estas citas médicas a casas, que realmente creo que para muchos de nosotros fue la primera vez que pudimos realizar este tipo de APS. Pero también algo muy importante que tuvimos en este viaje fue que pudimos tener un intercambio cultural. Pudimos ir a conocer una cultura que realmente es de nosotros, pero que realmente no la conocíamos. Entonces fue realmente creo que se acuerdan de ustedes cuando estábamos una vez por la tarde y escuchamos un caracol, ¿verdad? Y todos quedábamos, ¿y ese caracol qué es? Y los pobladores nos contaban que cuando ese caracol sonaba era porque había reunión de toda la población de Siriboya. Entonces pudimos ver cómo sus creencias, cómo ver su cultura está tan viva, cómo el garífuna es una persona tan amena, tan respetuosa, y realmente ellos nos abrieron las puertas de su casa. Bueno, entonces los garífunas, ellos son personas que nos abrieron las puertas de su casa y
y nos recibieron como que fuéramos una persona más de su familia. También pudimos realizar una investigación científica acerca de una patología de la anemia drepanocímica. Realmente fue una experiencia inolvidable, fue algo que creo que cada uno de nosotros vino con una expectativa súper diferente. Al principio creíamos que íbamos a ir a ayudar a esa comunidad, íbamos con la expectativa de que nosotros vamos a ir a aportar algo a la comunidad, pero realmente pudimos ver que nosotros terminamos siendo ayudados. Creo que todos nosotros tenemos un dicho que por primera vez nos sentimos extranjeros en nuestra propia tierra. Entonces fue un tiempo, intercambio, fue una retroalimentación que tuvimos todos, entonces fue algo muy bonito. Como ya mencionó Tirsa, en la comunidad de Siriboya se realizó una investigación. ¿Podría ahondarnos más acerca del tema? Sí, está bien. Sí, como tú dices, tuvimos una experiencia de investigación y la investigación como tal tenía como objetivo que el viaje fuera una experiencia bastante integral, que tuviéramos tanto la experiencia académica, la experiencia clínica, la experiencia de intercambio cultural y la experiencia también le agregamos científica para que fuera del todo lista, porque casi siempre se tiene esta visión de hacer brigadas médicas en las cuales solo se tiene una experiencia netamente clínica, que se entra y sale de una comunidad sin crear ningún vínculo o de poder dejar algo a mediano o largo plazo. Entonces nosotros, esa fue la idea, poder dejar algo ahí que fuera más a largo plazo, no solo ir, conocer y nada más obtener un aprendizaje nosotros, sino llegar al punto de trascender y poder hasta crear conocimiento. La investigación que realizamos fue de anemia drepanocítica, que es una enfermedad que las poblaciones afrodescendientes, por tener esta condición de descendencia genética, es que tienen ese factor de riesgo de padecerla, porque es una enfermedad genética en la cual hay una mutación en los genes que codifican la hemoglobina, que es la principal proteína que va en nuestros glóbulos rojos, que transportan el oxígeno de la sangre. Entonces, como podrán imaginar, al tener una deficiencia genética en lo que codifica para los glóbulos rojos, vamos a tener una patología que va a ser durante toda la vida, ya que es genética, va a tener sus altos y bajos y va a tener manifestaciones de todo tipo a nivel del sistema hasta óseo, nivel del sistema vascular es la primera manifestación, pero afecta a todos los sistemas, porque es ya la parte de la irrigación. Entonces vemos que la condición de vida de estas personas es bastante deteriorada. Y lo malo que el diagnóstico de este tipo de enfermedades, que hay una gran gama, solo que en el país no se han hecho estudios, digamos, de esta anemia drepanocítica. El último estudio que se había hecho era a nivel de tesis, ya hace alrededor de unos 40 años, entonces no teníamos esa experiencia real de tener conocimiento actual, y además las investigaciones casi siempre se hacen a nivel hospitalario, y nosotros quisimos hacerlo un poquito, ya que estábamos viviendo la experiencia de atención primaria en salud, ir a las viviendas y poder hacer un tamizaje poblacional completo de esta patología como tal. Eso dentro de la parte de la justificación del por qué esta investigación. Luego, ya dentro de la metodología también trabajamos en conjunto y damos las gracias a todo el apoyo que recibimos de la carrera de microbiología con el doctor Gustavo Fontechi y su laboratorio y algunos de sus estudiantes que también nos ayudaron ya en el trabajo aquí a nivel de laboratorio, que lastimosamente esas comunidades no pueden acceder a este tipo de pruebas porque son pruebas bastante caras. Como les mencionaba, el diagnóstico aquí a nivel no solo es viendo los síntomas y signos de la persona, sino que hay que hacerlo ya a nivel de pruebas muy, muy específicas que son bastante caras. Entonces queríamos dejar esto. Y dentro de los resultados que encontramos, pues fue bastante impactante ver que encontramos cifras de prevalencia, no de la enfermedad como tal, sino de portadores de la condición, porque la condición la dan dos genes. Entonces si tenemos nada más un gen con la mutación, entonces lo definimos como portador y este no manifiesta síntomas, pero sí es importante a nivel de factor de riesgo. Encontramos ya, ahorita llevamos procesadas más o menos el 95% de las muestras y vemos que 1 de cada 4 personas es portadora. Solo hay una cifra más alta que hemos encontrado en toda América de esto, entonces es importante para poder seguir haciendo esfuerzos con todo esto de las enfermedades genéticas, el tamizaje neonatal. Entonces sí nos queremos abanderar de esto, gracias a estos resultados, para poder
redireccionar los esfuerzos, los recursos, porque este tipo de tamizaje es prevención. Entonces, eso más o menos. No sé si vos querés agregar algo, Ariel, de la experiencia de campo que tuvimos ya ahí con la gente, cómo reaccionaba y demás. Pues creo que también es interesante ampliar un poco más acerca de lo multidisciplinario que tenía esta investigación. Trabajamos con gente de microbiología, trabajamos la gente de enfermería y trabajamos la gente de medicina. Entonces, es en esta oportunidad cuando vemos cómo un impacto de campo, como una investigación de campo tiene un impacto más trascendental, porque mezclamos el hecho de estar trabajando en el laboratorio, trabajar en el escritorio con la metodología y poder ir a aplicar las encuestas y poder tomar las muestras del tamizaje a la población. Entonces, también para nosotros como estudiantes es enriquecedor, porque en lo personal es diferente estar como estudiante en nuestra facultad, ir todos los días de blanco y pasar de ese concepto a ir a ponerme mis botas de hules e irme a meter al lodo, irme a meter al campo para poder llegar a las casas más lejanas de la población y poder tener ese impacto dentro de todo, o sea, dentro del concepto de salud de todas estas poblaciones. Entonces, ese concepto de investigación, para mí, en lo personal, queda grabado que es el más importante, porque es el que tiene el contacto con la población y de esa manera nos damos cuenta de otras necesidades que tiene la población y que es necesario resolverlas, no solo estudiarlas. Como sistema es necesario resolver todas las necesidades que podamos encontrar en estas poblaciones. Sí, digamos, dentro de los mismos resultados, Ariel, así como hallazgo anexo de que estaba dentro de los objetivos específicos de la investigación, era el estudio también de la prevalencia de anemia general, que hayamos más del 50%, y todo lo que esto representa a nivel de esas personas, cómo están nutricionalmente, cómo por su condición de clase social han sido aisladas y tienen este tipo de patologías también. No, sí, también recordemos eso, porque la nutrición es uno de los determinantes en aspectos sociales para poder evaluar las poblaciones. Entonces, cuando encontramos este tipo de datos de anemia, o sea, de anemia per se, nos podemos tener la interpretación de cuál es el concepto general de salud de las personas, porque una persona con anemia es más probable que se enferme con otras patologías. Entonces, nos da esa visión de salud, que hay que atacar los problemas de base, que hay que impulsar otro tipo de proyectos para no tener este tipo de problemáticas. Creo que también cabe mencionar que la colaboración no solo fue interdisciplinaria, sino que también pues con la plena colaboración de los médicos garífunas y enfermeras garífunas ahí del hospital, y también de la Brigada Médica Cubana, que prestaron su servicio de laboratorio, de técnico ahí estando en el hospital, y también ayudaban con varios otros aspectos del estudio. La otra parte que creo que es bien importante es que fue posible hacer un estudio tan exitoso de ese tipo también porque el hospital en la comunidad realmente es parte de la comunidad. No es tan fácil ir de casa en casa como extranjeros, básicamente, como han dicho, y pedirle a la gente sacar su sangre. Pero por lo mismo de que venían en colaboración con el hospital haciendo un proyecto que plenamente beneficia a la población, pudieron lograr eso. O sea que fue una colaboración no solo disciplinaria, o sea, de diferentes disciplinas, sino con la comunidad e internacionalmente. Mucha gente que ayudó a financiar esa brigada son de Estados Unidos, porque se inspiraron por el proyecto que planearon los estudiantes, y creo que es un ejemplo magnífico del liderazgo de los estudiantes, cómo eso puede llevar a unir mucha gente para el bien de todos. Bueno, es definitivo que sin la ayuda de los médicos cubanos, sin la ayuda de los médicos garífunas y especialmente de la comunidad, este proyecto jamás pues se hubiera realizado, ya que consistía en extraer sangre de las personas y ellos de una forma muy colaboradora formaron parte.
Es más, nosotros íbamos de casa en casa solicitándoles su ayuda y ellos muy amablemente, hasta recuerdo que nos daban agua de coco, pan de coco y así. Pues ellos fueron muy hospitalarios con nosotros y realmente fue básico que ellos se comportaran pues de esta manera para que ese proyecto pudiera salir adelante y mucho mejor que se beneficie a una comunidad tan pobre como es Siriboya, que es una tribu garífuna prácticamente olvidada dentro de nuestro país. Entonces es muy interesante, ya que nosotros como estudiantes formamos parte de la universidad, pero no es lo mismo estar en la práctica que lo que se mira pues en un aula de clase. Nos hablan sobre APS, sobre la atención con los pacientes, pero la experiencia enriquecedora que nosotros tuvimos en esta comunidad creo que jamás se va a poder obtener dentro de un aula de clases. Bueno, pero ¿por qué este tipo de patología prevalece más en la raza negra? Bueno, Eva, en sí, este tipo de patología, esta patología en específico, se tiene la teoría de que la raza negra en muchos años atrás se cambió genéticamente este código de la proteína de la cual hablaba Brian en los glóbulos rojos como un sistema de protección. Recordemos que en las zonas costeras y en las zonas de mayor calor es donde se encuentra la mayor prevalencia de mosquitos y de malaria. Entonces la malaria en sí se da por un parásito que se mete dentro de los glóbulos rojos y los destruye. La patología de la anemia drepanocítica surge como una defensa genética para cambiar la forma de los glóbulos rojos y que sea imposible que el parásito de la malaria pueda entrar. Entonces, el problema es que al cambiar este mecanismo, al crearse este mecanismo de defensa, los glóbulos rojos cambian su forma. Por lo tanto, cuando pasa a través de los vasos más pequeños del cuerpo, se dan las crisis de anemia drepanocítica. Y tal vez tú, Brian, nos puedes ampliar un poco más de la clínica que presenta ese mecanismo. Sí, agregando un poquito a ese mecanismo de selección natural sería para cómo se va reproduciendo la enfermedad. Tampoco hay que cometer el error de decir que solo las personas con piel, por decirlo, más oscura van a tener la patología, sino que también se ha visto en personas mestizas que luego de varias generaciones también la pueden desarrollar. Entonces, nada más haciendo esa aclaración, pero como siempre las comunidades afrodescendientes han estado más aisladas geográficamente, se han seguido reproduciendo entre las mismas regiones, entonces por eso es que los indicadores con mayor altas tasas de prevalencia se siguen manteniendo en esas poblaciones. Y adentro de la patología, sí, el cuadro clínico es un cuadro clínico cíclico que se va manifestando según el estado general del paciente, digamos, hasta con los cambios de clima puede exacerbar estos episodios, también el estado nutricional puede incrementar estos episodios, si está recibiendo tratamiento, que ahora hay un tratamiento nada más pero de sostén, que se está viendo que ha funcionado algo, pero no es algo curativo, que es netamente farmacológico. Lo que se le da muchas veces tampoco, venimos al mismo círculo vicioso que estas poblaciones no tienen acceso a este tipo de fármacos, y más si no se ha detectado esa patología, no se invierte ahí porque no se puede tomar decisiones en base si no tenemos el conocimiento. Entonces también por eso es importante este tipo de investigaciones de prevalencia de estas patologías que pues no solo aquí han sido olvidadas, sino en general en toda Latinoamérica y en el mundo. Sí. Al escuchar todo esto, realmente podemos observar la importancia de este tipo de investigaciones en estas comunidades que se ven pues muy afectadas por esta patología pues en específico, y para que se pueda conseguir ayuda hacia estas comunidades es realmente importante todos estos tipos de estudios. Es tiempo de hacer una breve pausa. Al regresar vamos a seguir conversando sobre este importante tema que es la Iniciativa Multidisciplinaria de Investigación y Servicio con los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sigan en nuestra sintonía.
Estamos de regreso en este su programa Vamos a Conversar, recapitulando un poco más sobre el tema. ¿Cuáles serían los síntomas específicos de esta patología, Brian? Sí, me faltó aclarar bastante para que quede pues todos claros allá en casa de qué se trata esta enfermedad. Primero, dentro de los signos y síntomas vamos a tener lo que tenemos en un síndrome anémico general, cansancio, palidez, podemos tener frialdad en las extremidades, y etcétera, todo lo que ustedes ya han visto en una persona con anemia. También van a tener un estado nutricional deteriorado. Pero ya signos y síntomas específicos de la patología, como explicaba antes, vamos a tener dentro del mecanismo que se van a taponar los vasos sanguíneos ya en una etapa cuando están los episodios que te mencionaba, las exacerbaciones, cuando están los picos de la enfermedad. Entonces ese taponamiento de los vasos sanguíneos va a causar que los tejidos no estén recibiendo suficiente aporte tanto de nutrientes como oxígeno. Entonces esto se manifiesta ya en la persona con dolores, que principalmente son dolores de tipo digestivo, bastante fuertes, y también dolores en las articulaciones. Y ya en las últimas etapas, ya si no se le da tratamiento, si no se le interna al paciente, ya puede tener ya manifestaciones de tipo nervioso también, por este mismo proceso de que no hay aporte de oxígenos y nutrientes a los diferentes tejidos. ¿Sí? Realmente vemos que los síntomas pueden ser muy específicos de esta enfermedad, y por eso es muy importante realizar este tipo de estudios en dichas comunidades donde se ve una mayor prevalencia de esta enfermedad. Entonces, hemos visto que estos estudios son muy importantes. ¿Cuál es el impacto que tienen en estas comunidades que tanto necesitan? Bueno, realmente el impacto vemos que es bastante grande porque esas comunidades lo necesitan. Y más que todo yo quiero hacer un llamado a todos los estudiantes, ya sean del área de la salud o de otras carreras, que puedan unirse a este tipo de actividades, de proyectos, puesto que nuestro país lo necesita demasiado. Y no solamente decir, voy a viajar a cientos de kilómetros como lo hicimos nosotros a Chiriboya, lo podemos empezar haciendo desde nuestra propia comunidad. Sabemos de que nuestra comunidad lo necesita y que Chiriboya solo es un ejemplo, es un patrón a seguir. Y nosotros eso es lo que deseamos, que lo que se hizo en Chiriboya se pudiera replicar en otros departamentos, en otras comunidades de escasos recursos que hay en nuestro país, ¿verdad? Entonces yo les animo a todos los estudiantes a que sean parte, que si ustedes desean se pueden unir a nuestro grupo, o si ustedes pueden hacer este tipo de proyectos. Bueno, en primer lugar también recordar que es increíble cómo el concepto de salud de la población cambia cuando se hacen este tipo de estudios. O sea, el manejo a los pacientes es totalmente diferente cuando se sabe que sufren este tipo de patología. Por lo tanto, se les cambia el estilo de vida y se cambia el futuro que van a tener tanto ellos como sus próximas generaciones. Porque recordar de que si esta es una enfermedad genética, cuando se diagnostica y se trata a tiempo, también tiene impacto sobre esas próximas generaciones. Entonces, y como mencionaba también Tirsa, es deber de nosotros como hondureños, de cierta manera, incomodarnos por este tipo de necesidades, porque este es el tipo de necesidades reales que tienen nuestras poblaciones. No importa si nosotros tenemos la capacidad económica o no, hay procesos de gestión que nos pueden llevar. Nosotros corrimos gracias al apoyo internacional y nacional este proyecto, pero todo salió con una idea, entonces, y con la incomodidad de hacer algo más que simplemente sentarnos en nuestros salones de clase a estudiar y ver pasar el día a día y esperar que nuestro título llegue, porque eso mencionábamos el otro día en el foro que tuvimos en nuestra facultad, de que en nuestro caso como médicos o enfermeras, ¿qué es lo que nos hace sentirnos como tal? Si el título o ya tener el trabajo. Creo yo que todos iniciamos estas carreras con un sueño, y es ese sueño el que nos debe impulsar desde el inicio de nuestras carreras. Yo lamentablemente les expresaba que me di cuenta muy tarde, que se me había olvidado por qué había iniciado a estudiar medicina, y creo yo que este es el tipo de actividades que lo hacen a uno recordar, que lo hacen a uno sentir médico realmente, aunque todavía no tengamos un título. Sí, Ariel, a mí me parece bastante importante esa parte, porque no solo es
ese beneficio directo o indirecto a las comunidades, sino que es también un beneficio bihorizontal, si lo podríamos llamar así, porque también es un beneficio en el proceso formativo de los estudiantes. En nuestro caso, yo he visto en mis compañeros cómo han cambiado su actitud, tanto en su estilo de vida, cómo miran la realidad ahora, no solo en lo que es salud, sino en general, ya tienen una visión más amplia gracias a estas experiencias que han tenido. Entonces a mí esa sí me parece que es una parte muy importante y por lo que es muy valioso reproducir este tipo de proyectos, viajes, etcétera, que casi no se tienen en la carrera durante todo nuestro proceso de formación, y por eso es que ya nos estamos sentando con las autoridades de la facultad, hemos estado entrando en contacto con las personas de vinculación universidad-sociedad que ya han iniciado con este proceso, pero lo que nosotros planteábamos es que tiene que ser algo más transversal durante toda la carrera, no como está sucediendo ahorita, que ya se empiezan a hacer verdaderos trabajos de investigación, se pone a la persona a trabajar en APS ya cuando llega al servicio social, ya cuando crear una conciencia ya a ese nivel, pues ya es bastante difícil. Diferente a que fuera en todo su proceso de formación, viendo todo de manera integral. Entonces sí, eso me parece muy valioso y que causa bastante impacto de este tipo de iniciativas. Básicamente lo que recalcamos a todo lugar donde nosotros vamos es tener ese cambio de cultura, ese cambio de mentalidad como estudiantes, porque si somos profesionales de la salud o no, un impacto sobre nuestra población podemos tener. Yo les comentaba, amigos de ingeniería, ellos pueden crear diseños de infraestructura para mejorar. El año pasado también yo participé en otra brigada en la cual tuvimos que caminar tantos kilómetros para poder llegar porque no había un puente lo suficientemente grande para llegar a la comunidad donde íbamos. Entonces es ahí donde se vuelve multidisciplinario, donde la población necesita de todos los sectores de la educación para poder tener una mejor vida, y es responsabilidad de cierta manera de quienes soñamos con estudiar este tipo de carreras. Y es tan importante todo lo que ustedes han estado diciendo porque muchas veces, como decías vos, Ariel, creemos de que vamos a poder hacer algo por nuestra comunidad o por nuestro país hasta que tengamos nuestro título universitario. Y realmente es de exhortarnos a cada uno de nosotros y decirnos, aunque yo sea estudiante, aunque yo todavía me falte mucho para graduarme, pero yo puedo empezar a hacer algo por mi carrera, algo diferente por mi comunidad. Entonces, y también es súper bonito saber de que no solamente solo porque soy enfermera voy a trabajar solo con el grupo de enfermería, sino que porque soy enfermera voy a poder trabajar con los de medicina, con odontología, y sabiendo que teniendo toda esta fuerza vamos a poder ayudar aún a más gente. Entonces, realmente no es solo decir, me apasiona mi carrera, sino que demostrarlo a la comunidad. En este viaje algo muy interesante pues que se dio es la unión entre los médicos con las enfermeras, porque hay que recordar que para que se forme un buen equipo de trabajo depende de los diferentes sectores, o sea que todos trabajemos en conjunto, unidos para poder sacar un trabajo excelente, y esto fue lo que se dio pues en este viaje realizado a la comunidad de Siriboya, que tanto los médicos como las enfermeras trabajamos juntos, en conjunto, se pudo sacar adelante pues la investigación, aprendimos más sobre APS y eso fue básico. Más la experiencia cultural que nosotros pudimos tener en esta comunidad fue enriquecedora. Entonces, básicamente recordar eso, y esto es un problema que se ve en los diferentes centros de salud, en los hospitales, que no hay esa armonía entre los diferentes trabajadores del personal de salud. Hay conflictos de las enfermeras con los médicos con las enfermeras, hasta con los guardias ahora pues en el hospital. Entonces hay que recordar eso, si realmente se quiere dar una calidad de atención, tenemos que trabajar unidos, juntos, uniendo nuestras fuerzas para beneficiar a los que más necesitan, que son los pacientes. Bueno, entonces, recordando un poco más sobre la enfermedad, se mencionó algo sobre si tiene tratamiento o no, si es curable o no la enfermedad. No, como mencionaba Eva, solo hay un tratamiento farmacológico, pero es de sostén, la efectividad es bastante baja. Entonces, hasta estos momentos no, nada más se trata de darle el seguimiento adecuado al paciente, pero tenemos que saber que tiene la patología para darle el seguimiento adecuado, entonces es empezar por ahí, todavía estamos en esa fase lastimosamente. ¿Se sabe si en nuestro país se cuenta con el tratamiento o solo se puede traer desde el extranjero?
Tengo entendido que sí está dentro del cuadro básico de medicamentos, pero a veces la acetaminofén está dentro del cuadro básico de medicamentos y no hay, entonces no sabría decir según las regiones si hay o no. Pero Bueno, es muy interesante realmente la precariedad con la que vivimos nuestro sistema de salud. Cuando nosotros vamos a los diferentes hospitales, podemos observar que nos hace falta el algodón, algo básico, alcohol, para poder elaborar los diferentes procedimientos, hasta para poner una inyección. Pues nos vemos con el obstáculo que no contamos con los diversos materiales para poder hacer bien nuestro trabajo. Realmente, como varios compañeros, varios docentes dicen, trabajamos con las uñas. Y esto se ve como resultado del sistema tan precario, tan deteriorado que nuestro país vive. Ojalá y en algún tiempo podamos decir Honduras ha mejorado con su sistema de salud, que es algo básico, que nuestra población lo que más necesita es salud, educación, y vemos que son sistemas que están muy afectados. Estamos ya casi concluyendo con este interesante tema. Sería muy importante que cada uno de nuestros panelistas nos pudiera dar una pequeña conclusión. Bueno, creo que lo que hemos aprendido por el ejemplo de Siriboya es que el liderazgo en salud también viene de las comunidades, son un ejemplo para seguir, y pues que la lucha para una salud justa también es la lucha para la justicia social, y tenemos mucho que aprender de ellos y también pues de ustedes, los estudiantes, los líderes futuros en este campo. Pues a mí me gustaría dar el mensaje enfocado a los estudiantes, que no se vayan a acomodar a lo que decía Linda Eva, que lo he visto mucho lastimosamente dentro de los estudiantes de nuestra carrera, que ven las injusticias y se quedan ahí sin hacer nada. Entonces que se den cuenta, que se incomoden, y mientras se van incomodando pues van tratando de conocer más la realidad e involucrarse en todo este tipo de actividades, proyectos, ya sea micro, macro, para que podamos realizar un cambio en beneficio de buscar una justicia social de verdad. Sí. Pues de mi parte también hacer un llamado a los estudiantes para que se involucren en cualquier tipo de actividades, en cualquier tipo de organización que tenga un impacto como el que nosotros hemos aprendido a tener en la Iniciativa Multidisciplinaria de Investigación y Servicio, e invitarles también que se unan a nuestra página de Facebook. Nos pueden encontrar como tal, Iniciativa Multidisciplinaria de Investigación y Servicio. Si están interesados en participar en nuestro proyecto, pues bienvenidos sean todos. Bueno, más que todo también agradecer a cada uno de ustedes y al pueblo de Siriboya por permitirnos abrir sus puertas, y también invitando, como lo han hecho mis compañeros, a cada uno de todos los estudiantes, no importa la carrera que sean, que puedan ser partícipe de este cambio que viene a Honduras. No nos acomodemos, como decía Erazo, a lo que nosotros podemos esperar del gobierno, sino que nosotros tomemos la iniciativa como lo hizo el pueblo de Siriboya, que sé que uniendo nuestras fuerzas vamos a poder lograr tener una mejor Honduras. Pues no me queda nada más que agradecer a cada uno de nuestros panelistas con su importante participación. Ha sido un gran placer haber compartido con ustedes este importante e interesante tema que nos compete a todos nosotros y a todas las comunidades de nuestro país. Y gracias por seguir nuestro programa. Vamos a conversar en su canal de la cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En esta ocasión estuvo con ustedes Linda Eva Serrato Sosa. Muchas gracias.